instalación, ¿no es cierto?, que seleccioné para la propuesta de la Bienal tiene que ver con una pieza histórica que se montó en el Centro de Arte Le Crédac en París y que después se montó también en Estados Unidos, en el MoCA. Y es una pieza que se organiza como una gran nave, ¿no es cierto?, como la nave de una iglesia, y que se confunde a veces también con una sala de cine. ¿Ya? Ese es un poco el juego que hace el espacio. Una hilera de bancas se ubican en la parte central de esta nave y la nave está rodeada por una serie de celdas o de cabinas que organizan unos dormitorios y unas salas de trabajo. La investigación se inicia, si es que pudiéramos fijar una fecha, yo creo el 2018 tal vez, a fines del 2018, cuando visito el archivo Ruiz Sarmiento, que está ubicado en Viña del Mar, ¿no es cierto? Ese es un archivo que ha armado la propia Valeria Sarmiento, y ahí aparecen los distintos documentos de distintas exposiciones, no solamente de esta. Y bueno, y lo que encuentro ahí en realidad de esta exposición son unas críticas de prensa, unas notas de prensa, ¿no es cierto?, de recepción de la exposición. Pero no había más documentos, no habían fotos. Pero a partir de esos primeros documentos entonces se gatillan una serie de diálogos y conexiones con algunos colegas en Francia, y en este caso hemos hecho la investigación con Éric Boulot, cineasta experimental que también fue testigo de la exposición, ¿no es cierto?, en Francia en los años 90. Bueno, visité la exposición 93, me acuerdo de la exposición bastante bien, pero lo que me sorprendió después, en los años siguientes, era el olvido total de la obra y también de la exposición. Y no encontré en los trabajos sobre Raúl las investigaciones sobre todo el trabajo artístico o plástico de sus instalaciones, y me pareció un poco extraño. Pero en el Crédac, que es un centro de arte un poco a la periferia de París, supongo que no había mucha memoria y me preocupó. Entonces empecé hace algunos años para ver si había algunos documentos o fotos de esta instalación, y bueno, y poco a poco empecé para buscar, bueno, todos los rastros o los documentos. Pero para mí la razón principal era este olvido, y también quería reanudar un poco con estos diferentes campos del trabajo de Raúl Ruiz, que es, bueno, hay el teatro, la poesía, su diario, claro, que es como algo muy nuevo para nosotros, el cine, claro, pero también la instalación. Juego, digamos, entre la película y la pintura, cómo de a momento se nos aparece esta pintura, que es un autorretrato de Van der Weyden, este pintor renacentista, ¿no es cierto?, que lo que se propuso fue representar la mirada de Dios, ¿ya? Entonces, bueno, como ustedes ven, hay varios elementos, que es bien complejo, porque también estas cabinas que les mencionaba realzan también toda esta poética de los objetos, que es propia, ¿no es cierto?, también del cine de Raúl Ruiz. Y era muy curioso porque había una oscuridad muy fuerte, no se veía muy bien el espacio, porque había una proyección 16 milímetros, y además se podía ver dentro de las celdas únicamente a través de una cruz, ¿no? Entonces había una experiencia de mirada un poco curiosa, un poco teatral, ¿no? Y era totalmente, ¿cómo decir? Había algo un poco sagrado y también, no sé, profano, ¿no? Una mezcla de los dos elementos. ¿Sí? Mi recuerdo es esta mezcla de sagralidad y de profanación. Yo creo que las instalaciones, que no es solamente esta, ¿no es cierto?, hay una serie de instalaciones, plantean relaciones no solo con el cine de Ruiz, la poética del cine de Ruiz, sino que también con el teatro. O sea, hay como una tríada, ¿no es cierto?, que es inseparable. Acordémonos de que Ruiz partió en los años 60 escribiendo obras de teatro.
Y esos guiones también, esas escrituras dramáticas, se transforman en guiones de película después, ¿no es cierto? Me parece que para Raúl, no sé si había realmente una intención artística en su sentido puro clásico. Había, me parece, una posibilidad de expander, de hacer una especie de cine expandido, ¿no? Con el lenguaje de arte contemporáneo. Que el volver a la puesta en escena teatral también le gatilla esa idea de ocupar los espacios, y el espacio expositivo en este caso. Entonces, no separaría en el caso de las instalaciones, o no lo reduciría solamente a la relación con el cine, sino que una relación interdisciplinaria entre teatro, cine y artes visuales. Por ejemplo, a Ruiz le interesaba mucho la figura del barroco, ¿no es cierto?, de Diego de Velázquez, porque era un místico para él, en la medida que conciliaba distintos mundos, la América colonial, ¿no es cierto?, el momento de la expulsión de los moros en la península ibérica y la España del reinado de Felipe II. O sea, que eso aparece por otra instalación, por eso que conozco el relato. Y lo que le interesa a Ruiz de Velázquez es que él es una suerte de maestro de ceremonia, que está como comunicando estas tres Españas. Pero esa referencia de que, bueno, es una proyección tal vez del propio Ruiz también, ¿no es cierto? Es un místico en la medida que comunica, en primer lugar, dos territorios culturales como Francia y Chile, ¿no es cierto?, con toda su distancia. Comunica lenguas, ¿no es cierto?, porque es de esos artistas que puede hablar portugués, inglés, francés, o sea, con una habilidad, ¿no es cierto?, de saltar de una cultura y de una lengua a otra, y disciplinas artísticas también, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista se puede entender el misticismo también como una labor conciliadora entre mundos aparentemente opuestos o distantes.